inicio, Ujú. el- la segunda parte, 1000, salía doble, ¿no? A ver, vamos a hacer el segundo. Entonces, No sé si a mí me salió mal, pero me salió una línea recta en 2 voltios. veremos. A ver, eh, perdón. Hoy estoy sin. Hoy estoy sin lapicero de tablet, entonces tengo que ver qué hago. Listo. Entonces, ¿de dónde a dónde iba? Perdón. El espectro. Desde. No me acuerdo, ¿me pueden acordar? ¿De dónde a dónde va? Mm, Desde, ¿me dicen, por favor? Desde menos 1500 creo que era. A ver. ¿Alguien me puede ayudar, porfis? Iba desde menos 2000 pi hasta 2000 pi en frecuencia angular. Ok, gracias. Entonces sería desde menos 2000 pi hasta 2000 pi. ¿Cierto? ¿Y cada cuánto se muestreaba? Nos dio 2 frecuencias de muestreo, una de 1500 Hz y una de 1000 Hz. Una de 1500 Hz, una de 1000 Hz. Hagamos la de 1500 entonces. De 1500 Hz equivale a cuánto? Equivale a 1500 por 2. Sería 3000 pi. ¿Cierto? 3000 pi radianes sobre segundo, ¿no? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, lo que quiere decir es que lo tengo que mover cada 3000. Esta frecuencia cumpliría el criterio de Nyquist, según lo que hemos visto, ¿o no? No cumple. No, ¿cierto? Porque tendría que ser 4000. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, empezamos con repeticiones hacia la derecha. La primera aparecería centrada en 3000, ¿cierto? Entonces sería por aquí. Vamos a ponerle otro color, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, este menos 2000 aparecería en menos 2000 más 3000 sería 1000, ¿cierto? Aparecería 1000 pi. Y este aparecería en 5000, ¿cierto? ¿Listo? Entonces tenemos la primera repetición. La segunda repetición hacia la derecha aparecería en 4000, ¿cierto? Por aquí. Vamos a ponerle otro color. Perdón, hoy va a estar grave porque no tengo... pongámoslo aquí, este día es de 4000 a 8000, ¿cierto? 4000 a 8000. 4000 pi hasta 8000 pi. A ver.
Vamos a cambiar el color a esto para que ustedes sepan. Sería rojo. Y este sería rosadito. Rosado. ¿Listo? Sería rosado. Bueno, más o menos. ¿Listo? Ahora vámonos para la izquierda. Entonces para la izquierda sería lo mismo, solamente que aparecen de forma negativa por aquí. ¿No? Por aquí. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora lo que tienen que hacer es sumar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, fíjense que aquí se estarían tocando dos repeticiones, ¿cierto? Entonces aquí sería 2, ¿no? Insertar. Tendríamos un nivel de 2, ¿cierto? Lo mismo acá se estarían tocando dos repeticiones, ¿no? 2. ¿Listo? Acá, si se dan cuenta, no se está tocando ninguna, solamente sería la roja, entonces sería 1 y aquí la azul 1. Entonces sería básicamente baja el nivel, ¿no? Así y así, ¿cierto? ¿Listo? Entonces más o menos así sería para el de 3000 Hz o el de 1500 Hz, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se toca? ¿Sí? Sí, dale, dale. Una consultita. ¿No vendría a ser hasta la parte de 1 voltio? O sea, la parte de abajo sería de 2 voltios a 1 voltio y de ahí a 2 voltios y 1 voltio. O sea, claro, aquí sería un 1, en realidad no es un voltio, sería un 1 en Fourier, Bueno, una potencia, amplitud. sí, potencia, Eso. digamos, 1, 2, 1, ¿cierto? Ya, y una consultita más. Yo hice mi diagrama así, pero lo puse, bueno, el eje horizontal lo puse en hertz, o sea, convertí todo a hertz. ¿Igual Mm, funciona? sí, sí, lo mismo. Básicamente todo se divide sobre 2pi, pero digamos los solapamientos se mantendrían, ¿no? Claro, pero lo puse en hertz. Eso nada más. No hay problema. La cosa es Ya, que, digamos, les dé así como más o menos me está dando a mí. claro. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta de la tarea para hoy? ¿No? Entonces, la otra pregunta que les iba a hacer, ¿qué pasó? ¿Consiguieron el integrado que les dije? Ingiere el 0804. 0804. Yo lo busqué ese en Sour, si no hay, solo hay el 0809, si no estoy mal. Ya, yo creo que debe ser muy parecido, entonces no creo que haya problema. Es un ADC, ¿cierto? ADC 0809. Sí, ajá. Ya, ok. ¿Alguien consiguió el 0804? Yo fui a buscar, pero también no encontré. Ya, entonces con el 0809 no creo que sea mucho lío. A Aquí, ver, vamos a buscar, perdón. ¿Alguien encontró? 08, a ver, otra vez me equivoqué yo. ADC 0809 datasheet. Aquí está. Aquí está el 0809. Veremos. Aquí está 0809.
Aquí está. Déjenme tomar una vista rapidito, pero esto es viejo, ¿no? A ver, sí. A ver. Son los de salida. Most significant bit, less significant bit. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está? El 7 y el 8. A ver. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, es una ADC de 8 bits. Ahora tendremos que buscar la forma de hacerlo con el circuito que les pasé, porque creo que no es la misma. No es el mismo diagrama de pines. Entonces, si ustedes miran este que está aquí, vemos el que les pasé. Documentos. A ver, creo que bueno, perder un poquito de tiempo aquí. Y Perdón. pero en el documento que mandó, en negrilla dice primera parte entendiendo el datasheet del AD0809 y luego en el párrafo dice 0804. Sí, tal vez me equivoqué. Pero creo que los pines, o sea, si te das cuenta, los pines son diferentes, ¿cierto? Este es el 0804. Puta, creo que me equivoqué. No, definitivamente es el 0804. Ese es el diagrama de pines del 0804. Entonces, habría que ver cómo conectamos, pero debe ser parecido, ¿no? A ver, aquí tenemos todos los bits de salida, voltaje de entrada, voltaje de salida, tierra, voltaje de referencia, tierra, entrada negativa, entrada positiva, VCC, clock. Sí. A ver, déjenme averiguar cómo hacemos para replicar este mismo circuito con el 0809, que es el que ustedes tienen, porque es un poquito. ¿Cuántos pines tiene? ¿15? ¿16? No, ¿cuántos tiene? 2, 4. 28 pines tiene, ¿no? ¿El que compraron? Yo por lo menos todavía no he comprado, recién voy a ir a comprar mañana. Ya. Sí, parece que es un poco diferente, pero tenemos que ver cómo replicar el circuito de conversión analógica digital con LEDs. Pero creo que se puede, se puede. La cosa es cómo adaptarlo y no creo que haya problema. Pero sí, yo creo que es bueno que lo compren. Déjenme hasta mañana para poder volver a ver el circuito y darles un circuito alternativo que se adapte a este. ¿Listo? Ya, igual mañana voy a volver a buscar y le aviso si encuentro el 04. Sí, creo que era 04. Sí, es 04. Estoy casi seguro. Entonces, bueno. ¿Alguna otra duda de la tarea? Inge, bueno, no era de la tarea, pero si existe en La Paz, tal vez, no sé qué tan factible sea, pero no podríamos hacer un pedido, tal vez, algo así. Creo que sí, pero no sé en cuánto les llegan. Esa es la cosa. O sea, directamente a Sours, dices.
Sí. O sea, podrías pedirlo, pero no sé si les llega, digamos, en 1 o 2 semanas, ¿no? En realidad era para esta semana. Entonces, no, yo creo que hay que trabajar con lo que tenemos a mano. Entonces, bueno, pregunten a ver si encuentran, si no, trabajamos con el 0809, que como es más común debe ser más fácil de manejar incluso. ¿No? ¿Listo? Dicen que Entonces déjenme ver, déjenme averiguar, o igual ustedes averigüen cómo montar ese circuito con el 0809 y, y recién ahí podemos mirar cómo cambiamos el laboratorio. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a repasar lo último que vimos la vez pasada es conversor analógico digital en la vida real, ¿cierto? Vamos a verlo. Perdón. Entonces aquí lo que hemos visto es que un analógico digital es básicamente un comparador en cascada, ¿cierto? Donde lo que hacemos aquí es simplemente dividir la tensión, digamos, de forma sucesiva, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí el repaso, ¿cierto? Entonces teníamos el voltaje de referencia, ¿cierto? Y a medida que iba bajando, se iba dividiendo más y más la tensión. Empezábamos en 7 octavos y luego bajábamos hasta 1 octavo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que es como si fuese un comparador, ¿cierto? Si estoy justamente en la mitad, o sea, en Bref sobre 2, básicamente los 3 primeros van a ser 0 porque el comparador va a ser negativo, ¿cierto? Se va a saturar negativamente. Y los últimos 4, o digamos 5 en este caso, van a ser voltaje de referencia, ¿cierto? Porque le ganaría básicamente a todos los valores. ¿No? ¿Listo? Y ahí estoy haciendo dos cosas. La primera estoy haciendo, bueno, de hecho 3. Estoy haciendo conversión analógica digital, cuantificación y codificación. ¿Por qué codificación? Porque esto es como si fuese un número binario, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? Entonces de esa manera funcionan los opamps. Los opamps aplicados a la conversión analógica digital. ¿Listo? ¿Ok? Hasta aquí preguntas. ¿Todo claro? Nos vamos al siguiente tema que es, bueno, sí, antes de eso brevemente voy a hablar de algo que se llama muestreo no simple o muestreo no ideal. ¿Listo? Como hoy no tengo para escribir, creo que va a ser un poco más pesado. No lo encuentro, no sé dónde está. Está en la casa. Ok. Entonces, ¿ustedes creen que es posible hacer un muestreo ideal, como habíamos visto anteriormente, digamos, para demostrar el fenómeno de Nyquist, es decir, multiplicar la señal por un tren de impulsos? ¿Ustedes creen que eso es posible en la vida real o no? Y si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? O sea, ¿es posible hacer un impulso en la vida real? ¿Un impulso que vaya hasta infinito? No,
O sea, si mantenemos un switch apretado, teóricamente sí, ¿no? Mm, creo que hay, bueno, primero hay dos cosas muy importantes. El impulso tiende a infinito y eso es difícil de obtener, ¿cierto? Es difícil obtener una, digamos, piénselo en circuitos, es muy difícil obtener un voltaje infinito, ¿cierto? Algo que resista un voltaje infinito es complicado. Y lo segundo es lo que tú decías, ¿no? El span de tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto se demora el impulso en pasar? ¿Cuántos segundos? Eh, 0 segundos, ¿cierto? Entonces es muy difícil, es imposible básicamente obtener un impulso porque para ustedes obtener un impulso tienen que cerrar y abrir el switch y en el mejor de los casos eso va a demorar 1 microsegundo, ¿cierto? 2 microsegundos, 1 nanosegundo, pero nunca 0 segundos, es imposible porque es una acción que se toma, ¿cierto? Entonces ahí viene lo que tú decías, creo que fue Peter, ¿no? Lo que tengo que hacer es adaptarme a la vida real, ¿cierto? Entonces, el muestreo mediante impulsos es un esquema supremamente idealizado. Es decir, un esquema que no se puede hacer en la vida real, solamente se hace para, digamos, entender el fenómeno de Nyquist de alguna manera, ¿cierto? Que aún así se sigue cumpliendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo que se llama muestreo sample and hold. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, al impulso, yo lo voy a reemplazar por un pulso. Entonces, voy a hacer la acción de abrir y cerrar el switch. Ese es mi switch, ¿cierto? ¿Listo? Voy a cambiarle el color. Este es mi switch. Y ese switch lo voy a abrir y lo voy a cerrar un tiempo bien pequeñito. ¿Ya? Entonces, en vez de tener un tren de impulsos, lo que voy a tener es un tren de pulsos. ¿Cierto? De esta manera. ¿Listo? Entonces sería un tren de pulsos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces este va a ser mi tren de pulsos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces en vez de tener impulsos voy a tener pulsos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo cambia el análisis? O cómo podemos hacer el paralelo entre este tren de pulsos, ¿cierto? Y tren de impulsos. El ancho de esto es cuánto lo cierro, ¿cierto? Si lo cierro poquito va a ser un ancho chiquito. Y si lo cierro bastante va a ser un ancho grande, ¿cierto? Idealmente quiero que sea rápido, ¿cierto? Que tome la muestra y salga, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a ser multiplicación por un tren de impulsos, sino por un tren de pulsos, ¿listo? Entonces, a la señal original que yo tengo, ¿cierto? X de t, la voy a multiplicar por P de t, ¿cierto? Y ese P de t va a pasar por una ventana, que ya sabemos que la ventana sería U de t menos U de t menos t mayúsculo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de convolución? Más o menos. O sea, ejercicios, sí me acuerdo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tú convolucionabas una señal con un impulso ubicado en cierto punto temporal? Bueno, creo que no hemos visto así, creo. ¿Ya? O sea, sí hemos visto convolución, pero eran ejercicios. Listo. Sí, no Entonces lo que pasa es que cuando yo, esperen a ver si aquí hay un mouse, por ejemplo, por lo menos, porque estoy medio complicado con esto. Es que no tengo mouse, no tengo... Entonces, lo que pasa es que cuando yo multiplico un impulso por una señal, ojo, convoluciono un impulso por una señal, y eso creo que ustedes lo tuvieron que haber visto en teoría de las comunicaciones. ¿Listo? Tengo un impulso ubicado en 10, ¿cierto? O algo así, sería delta de t menos 10.
delta de t menos 10, ¿cierto? Está acá. Y a eso lo voy a convolucionar con una señal como por ejemplo esta que está aquí. ¿Listo? Que va a ser una campana de Gauss. Vamos a dibujarla. Una campana de Gauss que está ubicada en 0. ¿Listo? Algo así. ¿Cierto? Y está ubicada en 0. Entonces, cuando yo convoluciono, esto está ubicado en 0, ¿cierto? Cuando yo convoluciono un impulso por una señal, lo que hago es, la señal la voy a mover exactamente donde está el impulso, de esta manera. ¿Cierto? Ahora, ¿dónde vieron ustedes eso? Estoy seguro que ya lo vieron. Al menos en frecuencia ya lo tuvieron que haber visto. ¿En qué tipo de modulación? ¿Cómo funciona la modulación AM? La AM era en función a una envolvente. Una envolvente. ¿Y en frecuencia cómo veíamos eso? Obteníamos dos réplicas, ¿cierto? Sí. Ah, sí, ¿Cierto? sí, a los costados. A los costados. Y eso es porque, eso es otro teorema de Fourier, que lo que tú hagas en tiempo lo haces en frecuencia y al revés. Entonces, como multiplico en tiempo, convoluciono en frecuencia. Pero para que se pongan en contexto, básicamente es eso. Es decir, cuando yo convoluciono una señal por un impulso, lo que hago es la señal la centro donde está el impulso. Entonces aquí va a pasar algo parecido. Estoy convolucionando un tren de impulsos con un pulso. Entonces lo que va a pasar es que ese tren de impulsos, que es ideal, se va a convertir en un tren de pulsos, donde todos los pulsos están centrados, ¿cierto? Cada periodo de muestreo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Algo así. Listo, perdón. Hoy va a estar grave porque no tengo ni mouse, carajo. ¿Listo? Entonces así se vuelve el tren de impulsos. Tren de impulsos, o el tren de pulsos sería un tren de impulsos convolucionado con una ventana, y lo que hace es ensancha el pulso, básicamente. ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, vamos a ver qué pasa en frecuencia. ¿Listo? Entonces, vamos aquí un ratito. Ya. Vamos a copiar esto acá y esto acá. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar es que en vez de multiplicarlo por un impulso, lo voy a multiplicar por una ventana, UDT menos UDT menos T, ¿cierto? Entonces, la primera muestra va a estar multiplicada por una ventana, perdón, va a estar multiplicada por una ventana, ¿cierto? UDT menos T. La segunda por otra ventana, UDT menos 2T, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, cuando yo hallo la transformada de Laplace de esta función, ¿cierto? Vamos aquí un ratito a... Quiero que esto sea... ¿Por qué no se va esto? Esto no se va, allá. ¿Listo? Entonces, cuando yo hallo la transformada de Laplace, ¿cierto? De esta función, básicamente me va a quedar la sumatoria de x de kt, que son las muestras, ¿cierto? Y la transformada de Laplace de u de t menos kt menos u de t menos k más 1 por t. Ahora vamos a hacerlo con calma para que no se mareen. ¿Listo? Perdón. Me quedaría... Entonces, para cualquier punto temporal, ¿cierto? El pulso va a ser UD
UDT menos KT, ¿cierto? Menos UDT menos K más 1 por T mayúscula, ¿cierto? Ese sería el pulso correspondiente a la muestra K, ¿cierto? Ahora la pregunta para ustedes es, ¿cuál es la transformada de Laplace de un UDT? ¿Se acuerdan? Transformada de Laplace. Más o menos. ¿Ya vieron Laplace? Sí, ¿no? Sí, hemos visto. Ok, entonces la transformada de Laplace, bueno, esto no es tan importante, pero sí, dale. Estoy esperando. Bueno, vamos a hacer aquí la transformada de Laplace del UDT es 1 sobre S, ¿cierto? Uno sobre S, ¿cierto? Y la transformada de Laplace del UDT menos K por T mayúscula es igual a Euler a la menos KST por propiedad de desplazamiento en tiempo sobre S. ¿Listo? Entonces la transformada de Laplace de todo esto que está aquí sería igual a la sumatoria de K igual menos infinito infinito de las muestras multiplicado por la transformada de Laplace de la ventana. ¿Listo? Y yo puedo sacar aquí factor común Euler a la menos KS y me daría todo esto que está aquí. ¿Listo? Entonces fíjense que ya es totalmente diferente el problema, porque cuando estábamos hablando de transformadas de la señal muestreada, simplemente era repetir la señal. ¿Cierto? Fíjense, la señal está siendo repetida nomás, ¿cierto? Ahora, cuando utilizo un tren de pulsos, no de impulsos, ¿qué va a pasar? Es algo muy interesante y eso es lo más importante que quiero que se lleven aquí. Lo que va a pasar es que a medida que aumenta la frecuencia, ¿cierto? La magnitud de esa repetición va a empezar a disminuir, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es algo así. Para hacerlo de forma práctica y no tan teórica, básicamente tengo mi señal. Listo, perdón. No sé por qué me eché el lapicero. Tengo mi señal original. Listo. De esta manera. Y las repeticiones van a estar separadas también por la frecuencia de muestreo, pero siempre van a empezar a ser un poquito más chiquitas. Y aquí lo mismo, más chiquita. ¿Ya? La siguiente repetición va a ser más chiquitita. ¿Cierto? Y la siguiente va a ser más chiquitita. ¿Cierto? Entonces básicamente es parecido al tren de impulsos, solamente que en el tren de pulsos las repeticiones van a empezar a perder potencia a medida que aumenta la frecuencia, y esto se ve aquí, porque fíjense que tenemos S, que en realidad es J omega, ¿cierto? Lo tenemos el denominador. Entonces a medida que aumenta la frecuencia, exponencialmente va a empezar a caer la potencia de esas repeticiones. ¿Listo? Esa es la diferencia entre un muestreo real y un muestreo ideal. ¿Listo? No sé si entendieron al menos. Tal vez la parte matemática no es tan interesante, pero la parte intuitiva la entendieron. ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Si les pregunto en el examen, ¿podrían hacerlo? Ok. Vámonos para... Puede ser. Puede ser. Después de un repaso. Bueno, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando. Sí. Vámonos para cuantización. ¿Listo? Entonces tenemos muestreo.
Nos vamos para cuantización, luego codificación, luego conversión digital analógica. ¿Listo? Eso lo que haremos entre hoy y mañana. Vámonos para cuantización, ¿listo? Cuando ustedes escuchan el término cuantizar, ¿qué se les viene a la cabeza? Cuantizar. Partes más pequeñas. Partes más pequeñas, sí, puede ser. ¿Algo más? ¿Qué es cuantizar? Como llevar un punto, convertirlo en un nivel como tal. Asignar valores. Asignar valores, convertirlo en un nivel. Sí, básicamente cuantizar es eso, ¿no? Tengo ciertos niveles que son permitidos y ciertos niveles que no son permitidos, ¿no? Como en la física cuántica, un electrón como tal no puede tener cualquier tipo de energía, ¿no? Cualquier cantidad de energía, puede tener solamente energía que sea múltiplo de la energía fundamental, ¿cierto? Que creo que es HB, no me acuerdo. ¿Listo? No puede tener un tercio de HB ni nada, ¿cierto? Tiene que tener energía cuantizada, es decir, múltiplos de niveles. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de cuantización acá? Entonces, ya hablamos de cómo discretizar el dominio, es decir, discretizar el dominio es básicamente muestrear, ¿cierto? Estamos muestreando, eso es discretizar el dominio. ¿Listo? Ahora lo que tenemos que hacer es discretizar el rango o el recorrido de una señal, ¿cierto? Entonces, cuando yo muestro una señal, esa señal puede tener, matemáticamente podría tener cualquier valor, por ejemplo, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta infinito, ¿cierto? La pregunta para ustedes es, ¿por qué yo no puedo representar, por qué yo no puedo guardar esa señal? No puedo guardarla utilizando cualquier cantidad de decimales. ¿Qué me limita a mí eso? El ancho de banda, quizás. El ancho de banda, sí, necesitaría un ancho de banda infinito si lo veo de comunicaciones, ¿no ve? Memoria. Memoria también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un computador tiene un número finito de bits, ¿cierto? Y como tengo un número finito de bits, no puedo representar un número infinito de decimales o fraccionarios. ¿No ve? Esa es más o menos la respuesta. Listo, por ejemplo, si yo tengo 8 bits, ¿cuántos números podría representar yo? 2 a la 8. 2 a la 8, sí. 2 a la 8, que es 256, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del ADC 0804, que fue el que encontraron, 0809, que fue el que encontraron, tiene 8 bits, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos 8 LEDs y cada LED va a ser un bit del más significativo al menos significativo, ¿listo? Entonces tenemos que cuadrar eso porque pensé que iban a encontrar el 0809, ¿listo? Entonces esa es la respuesta, ¿no? Entonces fíjense, aquí tengo la señal analógica. La señal analógica la voy a muestrear cada tiempo de muestreo, que ya vimos todos los fenómenos que pasan. Ya vimos qué pasa cuando es un tren de pulsos, es decir, empieza a disminuir la potencia. ¿Listo? Ahora, fíjense que aquí tengo ciertos niveles. ¿Listo? Los niveles son las líneas grises tenues que ustedes ven en el dibujo. ¿Ya? Entonces, cuando yo muestreo aquí, ¿cierto? Que sería más o menos 0.5. Ese nivel de 0.5 no lo puedo yo representar con esta cantidad de niveles de cuantización. Lo tendré que aproximar a uno de ellos. ¿Listo? ¿Ya? Luego tendríamos el nivel de arriba o el punto de arriba, que es 0.82, si se dan cuenta. Y no lo puedo representar con 0.82, lo voy a representar con 0.8. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Básicamente eso es cuantizar. Cuantizar es aproximar un nivel o al nivel más cercano. ¿Listo? Pregunta para ustedes.
¿Por qué la separación delta, que es la separación de mis niveles de cuantización, es A maxi menos A min sobre L menos 1? L es el número de niveles, A maxi es el valor máximo de la función y A mini es el valor mini, porque es máximo menos mínimo sobre el número de niveles menos 1. ¿Y por qué no sobre el número de niveles solamente? Es decir, esta separación que está aquí, ¿por qué se calcula como máximo menos mínimo sobre el número de niveles menos 1? Porque hay un nivel asignado al 0, creo. Más o menos, en realidad es porque fíjate que tenemos que dividir sobre el número de espacios, no sobre el número de niveles, ¿cierto? Y el número de espacios es básicamente el número de niveles menos 1. Por ejemplo, aquí tenemos ¿cuántos niveles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 niveles, contando el máximo y el mínimo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, para calcular la separación entre niveles sería máximo menos mínimo sobre el número de separaciones, que serían número de niveles menos 1. En este caso serían 11 menos 1, o sea 10. Por lo tanto, los niveles estarían separados 0.2, ¿cierto? Podemos hacer el cálculo aquí, sería 1 menos menos 1, eso es 2. Y sería 2 sobre 11 menos 1, 10, 0.2. Entonces el primero está en menos 1 más 0,2 menos 0,8, más 0,2 menos 0,6, más 0,2 menos 0,4, más 0,2 menos 0,2, más 0,2, 0 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces para ustedes calcularlo, al menos de forma teórica, y también lo tienen que hacer para una tarea, les voy a pedir que hagan su pequeño cuantizador en Python o en MATLAB. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El primer nivel siempre va a ser, primero tenemos que calcular el delta, que es máximo menos mínimo sobre L menos 1. ¿Listo? Y luego calculamos todos los niveles. Entonces empezamos. El nivel 1 estaría en el mínimo, en A min. El nivel 2 estaría en A min más delta. El nivel 3 en A min más 2 delta. El nivel 4 en A min más 3 delta. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces volvamos acá. Y veamos. Perdón, y veamos. El nivel 1 estaría en menos 1. Menos 1 más 0,2, menos 0,8 sería el segundo. El tercero, menos 0,6. El cuarto sería menos 0,4, porque vamos yendo de 0.2 en 0.2. El 5 menos 0.2. El 6 es 0. El 7 es 0.2. El 8 es 0.4. El 9 es 0.6. El 10 es 0.8. Y finalmente el 11 es 1, después de hacer todos los niveles. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejemplo, o quiero que ustedes me ayuden a hacer este ejemplo. Imagínense, tengo una función 0.9 elevado a la t y la voy a muestrear con una frecuencia de 1 Hz. ¿Listo? Ya. Entonces quiero que hagamos la cuantización. ¿Listo? Utilizando, vamos a hacer cuántos niveles utilizo. 1, 2. 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a usar 11 niveles como está en la gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero pasemos esto a mundo digital, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hice esto? Bueno, recuerden que en su tarea ustedes ya lo hicieron, ¿cierto? Yo puedo reemplazar n por nt. En este caso t es igual a 1. Por lo tanto, me daría 0.9 elevado a la n por 1, que sería n, ¿cierto? Entonces esta es mi frecuencia digital, ¿ya? Perdón, mi señal digital, ¿listo? Vamos ahora a calcular los niveles de cuantización. Entonces pongamos aquí cálculo de
niveles de cuantización. ¿Cierto? Entonces empezamos. Primero vamos a definir el máximo y el mínimo. ¿Listo? Vamos a poner aquí mi función. 0.9 a la n, empezando en 0 segundos, obviamente. Empecemos en 0 segundos. ¿Listo? O en la muestra 0. Ya, en adelante. N igual 0 en adelante. ¿Listo? Si yo les pregunto, ¿cuál es el valor máximo de esta función? X de n es igual a 0.9 a la n. ¿Cuánto es el valor máximo de esa función? Amax. Creo que es 1. Es 1 cuando n es igual a 0, ¿cierto? Amax sería igual a 1 cuando n es igual a 0, ¿cierto? ¿Y el mínimo cuál sería? ¿Cuál sería el valor mínimo de esa función? Cuando n es igual a 11, creo. ¿A 11? O sea, ¿qué valor de n tendría que tener para que esa función sea lo mínimo posible? Es más de 11. Ah, bueno, debería tender a infinito, creo. Si sería 0 cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Listo, entonces ya tengo el mínimo y el máximo. Ahora voy a usar 11 niveles de cuantización. Listo. L igual a 11. Entonces calculemos el delta basado en eso. El delta de cuantización. Delta va a ser igual al máximo menos el mínimo, es decir, a 1 menos 0, sobre el número de niveles, que es 11 menos 1. Se me quedaría 0.1. ¿Listo? Entonces el delta va a ser 0.1. O sea, la separación es 0.1. Ahora vamos a trazar los niveles de cuantización. ¿Listo? Pongamos aquí una tabla. Que no eche esto. Entonces empezamos. El nivel 1. Vamos a poner otra. ¿Listo? El nivel 1 va a empezar en el mínimo, que es 0. ¿Cierto? El nivel 2 va a ser 0 más delta, que es 0.1, o sea, 0.1. El nivel 3 es 0 más 2 delta, que es 0.2, o sea, 0.2. El nivel 4 es 0 más 3 delta, o sea, 0.3. El 5 es 0 más 4 delta, o sea, 0.4. El 6 es igual a 0 más 5 delta, o sea, 0.5. El 7 es 0 más 6, 0.6. Y así yo creo que ya entendieron. El 7, el 8 sería 0.7, o sea, 0.7. Estoy poniendo este 0 recalcando que se empieza en el mínimo, ¿cierto? Insertamos, déjame insertar. Ocho, insertar, 9, perdón, y el 10, el 11, perdón. Entonces yo creo que ya lo entendieron, pero igual lo voy a acabar. El 9
es 0 más 0.8, o sea, 0.8. El 10 es 0 más 0.9, es 0.9. Y el 11 es igual a 0 más 0 más 1, o sea, 1. Entonces, fíjense, siempre empiezo en el mínimo. El mínimo es 0 y termino en el máximo. El máximo es 1, ¿cierto? Y la separación sería 0.1. Entonces, ¿cómo se vería más o menos la cuantización? Entonces, fíjense. Podemos empezar con el primero. Para n igual a 0, me daría, vamos a ponerlo aquí. No, esto es sin lapicero muy difícil. A ver. Bueno, vamos a hacerlo aquí para que quede mejor. Vamos a hacer otra tabla y vamos a hacer los elementos cuantizados. ¿Listo? Entonces sería para n. Vamos a hacer un par. ¿Listo? Entonces empezamos para n igual a 0. Para n, esta sería la señal no cuantizada. Y esta sería la señal cuantizada. ¿Cierto? Entonces para n igual a 0 me daría 0.9 elevado a la 0. Eso me daría 1. ¿Cuál sería el nivel más cercano a 1? Sería, vamos a ver, el nivel más cercano a 1 sería el mismo 1, ¿cierto? Entonces, el 1, ¿cierto? Entonces cae sobre el nivel de cuantización, ¿cierto? Entonces la cuantizada sería 1. Para n igual a 1 sería 0.9 elevado a la 1, o sea, 0.9. Y el nivel más cercano sería, volvemos acá, 0.9, o sea, un mismo nivel. Entonces al inicio caen sobre el mismo nivel, no hay problema. Para n igual a 2, aquí ya empieza a diverger un poquito. 0.9 elevado a la 2, ¿eso cuánto es? 0.81, ¿cierto? Y aquí la cuantizada sí es diferente. La cuantizada sería 0.8, que sería el nivel más cercano de todos. ¿Cierto? Para n igual a 3, me haría 0.9 elevado a la 3. ¿Eso cuánto es? ¿Pueden ayudar? 0.729. 0.729. El más cercano sería 0.7. Y hagamos el último, n igual a 4. ¿Cuánto sería igual a 4? Porfis, 0.6561. 6561. Y el más cercano es 0.7. ¿Listo? ¿Ya? Entonces tenemos la señal no cuantizada, es decir, señal original, la que estoy muestreando. Y la señal cuantizada, que es la que se ajusta al número de bits que tengo. ¿Cierto? O al número de niveles que tengo. Entonces, básicamente fíjense cómo está. Para 0 y para 1 exactamente sobre un nivel, ¿cierto? Para 2 ya empieza a diverger y fíjense que para 4, para n igual a 4 estamos justo en la mitad de 2 niveles, entonces ahí el error sería máximo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es para ustedes, pero antes de ver eso vamos a hacer esto. Entonces existen 3 tipos de cuantización. Tenemos la cuantización por redondeo, que es la más obvia, que es acercarnos al nivel más cercano. Tenemos la cuantización floor y la cuantización ceiling. Floor en inglés significa piso. Entonces me estoy acercando al nivel más cercano de abajo. Y ceiling significa techo. Me estoy acercando al nivel más cercano por arriba. Usualmente, digamos, los ADCs utilizan cuantización por redondeo, es decir, acercándome al nivel más cercano. ¿Cierto?
La pregunta para ustedes es, ¿qué estoy perdiendo aquí? Digamos, cuando estoy haciendo la cuantización, ¿qué pierdo? ¿Pierdo algo? ¿O es la misma señal? Hola. Pierde información. Pierdo información, ¿cierto? Porque fíjense, el 0.729 ya no lo puedo, ya no lo puedo poner como 0.729 porque no me alcanzan los bits y entonces lo tengo que poner como 0.7. Lo mismo con el 0.6561, lo tengo que poner como 0.7. ¿Listo? Ahora esa pérdida de información, ¿cómo afecta su señal? Es decir, ¿qué le introduce a su señal? Distorsión, ruido. Distorsión, ruido, ¿cierto? Básicamente ruido. Entonces, cuando yo cuantizo una señal, pierdo información y esa información se transforma o se traduce en algo que se llama ruido de cuantización. Es decir, es un ruido que es inherente a los ADCs, ¿cierto? Ahora, por lógica, ustedes dirían, a mayor nivel es mayor o menor ruido. ¿Qué dirían ustedes? Más niveles, menos ruido. Más niveles, menos ruido, porque me da la señal muy parecida al original. Entonces vamos a tratar de calcular en decibeles cuál es el efecto de agregar un solo bit a mi ADC. ¿Listo? ¿Okay? ¿Han visto la unidad de decibeles? Sí. Sí, ¿qué relaciona los decibeles? Potencia, pérdidas. Potencia de salida sobre potencia de entrada, ¿cierto? Entonces ¿Verdad? hay algo que se llama SNR, ¿lo han escuchado? Señal, no, relación señal a ruido. Relación señal a ruido. Entonces, antes de explicarles, vamos a ver SNR brevemente. Perdón. SNR significa en inglés, es Signal to Noise Ratio o relación señal a ruido. Es básicamente 10 por logaritmo en base 10 de potencia de la señal sobre potencia del ruido. Voy a poner N porque en inglés ruido es noise, ¿cierto? Entonces es relación de potencia de señal sobre potencia del ruido. ¿Ustedes quieren un SNR alto o bajo? Bajo. ¿Bajo? ¿Sí? ¿Segura? A ver, veremos. Potencia de la señal. Sí, ¿No sí. es alto? Es alto. ¿Por qué alto? Porque, a ver, como es Mira, de la mira la señal razón. Sí, dale, dale. como es la señal sobre el ruido, si el ruido es más chiquito, entonces lógicamente el valor se va a acercar a 1 y entonces sería como que, por así decirlo, Ujú. mejor. Entonces, fíjate lo que tú dices, ¿no? Fijémonos en Eso. PS sobre PN, ¿cierto? Potencia de la señal sobre potencia del ruido. A un menor ruido, ¿cierto? La razón señal al ruido es más grande o más pequeña. O sea, esta división. A una menor potencia del ruido. Entonces, si P sub n disminuye, esto aumenta, por lo tanto, la relación señal al ruido aumenta. Entonces, a menor ruido, mayor relación señal al ruido, por lo tanto, el sistema es más robusto al ruido, ¿cierto? Entonces, yo quiero un SNR grande, ¿cierto? Grande, ¿ya? Y esto está en decibeles, por si acaso. ¿Listo? Entonces, yo quiero un SNR grande, ¿ya? Ahora, a mayor ruido, menor relación aquí, por lo tanto esto va a disminuir y voy a tener un sistema que es muy sensible al ruido.
¿cierto? Entonces tiene demasiado ruido, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo calcular la potencia del ruido de cuantización, ¿cierto? Entonces, ubiquémonos aquí un ratito, ¿cierto? Vamos a suponer que vamos a cuantizar esta señal. ¿Listo? Esta señal que es A por coseno de omega 0 t. Es una señal cosenozoidal, ¿cierto? ¿Listo? Ahora vamos a utilizar la fórmula de delta que vimos. Delta, no les he pasado esta diapositiva, se la voy a pasar. Delta es igual, perdón, insertar, equation, delta es igual a Amax menos Amin sobre el número de niveles menos 1, ¿cierto? Sobre el número de niveles menos 1, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo, ¿listo? Para este cosenozoidal. ¿Cuál es el punto más alto de ese coseno? 1 1, pero como es multiplicado por A sería A, ¿cierto? A menos el mínimo, ¿cuál sería? menos 1 menos A. Menos A, ¿cierto? Y todo eso lo dividimos sobre el número de niveles menos 1, ¿cierto? El número de niveles menos 1, ¿no ve? Entonces fíjense, ya me sale aquí algo que es 2A. 2A arriba, ¿cierto? 2A arriba y abajo el número de niveles. Ahora, por ejemplo, si yo tengo 8 bits, ¿cuántos niveles tengo? Me dijeron 2 a la 8, que es 256, ¿cierto? Ahora, si yo tengo B bits, ¿cuántos niveles tengo? Tendría 2 elevado a la B. Entonces, este B pequeñita que está aquí es el número de bits. Ahora vamos a quitar el 1. Perdón. ¿Qué pasó? Vamos a quitar el 1. Primero porque los cálculos matemáticos se hacen más sencillos. Y segundo porque vamos a asumir que el número de bits es muy grande. Entonces 256 menos 1 es 255. Lo podemos asumir como 256. Entonces este es el delta, ¿cierto? De cuantización de esta señal con B bits. B pequeña bits. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a calcular ahora la potencia de la señal. ¿Cómo calculamos la potencia de una señal? De una señal periódica, de circuitos. ¿Cómo? Bueno, la potencia de una señal se define como Es voltaje por corriente al cuadrado. sí, pero digamos matemáticamente ¿cómo lo haríamos? ¿Se acuerdan? Era 1 sobre el periodo, la integral en un periodo de mi señal al cuadrado, ¿cierto? ¿No ve? Esa es la potencia de una señal, cualquier señal. ¿Listo? Es 1 sobre el periodo, la integral en un periodo de mi señal al cuadrado. ¿Ok? Ahora ustedes decían voltaje por corriente. Sí, básicamente voltaje por corriente, porque me quedaría voltaje por corriente, eso es V al cuadrado sobre R, ¿cierto? Potencia activa. ¿No ven? Si lo hacemos en paralelo. Pero matemáticamente es 1 sobre el periodo, la integral en un periodo de mi señal al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso. Me quedaría 1 sobre el periodo, la integral en un periodo de mi señal cosenoidal al cuadrado, que es todo esto. ¿Listo? Ahora, vayan pensando porque esto me da al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Vayan pensándolo. Vamos a tomarnos 10 minutitos porque ha estado pesada la clase y volvemos en 10 minutos. ¿Ya? Porfa.
Ok, ¿están por ahí? Sí. Sí. Listo. Hoy ha estado pesada la clase. No tengo tampoco tablet. Está una huevada, pero bueno. Estamos aquí, ¿cierto? La potencia de la señal es 1 sobre el periodo, la señal al cuadrado, la integral en un periodo, ¿cierto? Esto es en T minúscula, no en T mayúscula. T mayúscula, no en T minúscula. ¿Listo? Es decir, 1 sobre el periodo, la integral en un periodo de toda esta señal al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿cómo harían ustedes para resolver esta ecuación? Ustedes que son buenos para esto. ¿Cómo me quedaría? 1 sobre el periodo. ¿Qué más? Por A cuadrado, porque es constante. El al cuadrado sale. ¿Sí? ¿Y cuál es la integral de coseno al cuadrado? ¿Cómo lo harían? Utilicen la identidad que usaron en su tarea. Bueno, que tienen que subir hoy. 1 más coseno del doble ángulo sobre 2. 1 más coseno de 2 veces omega 0 y sobre 2, ¿cierto? Sobre 2. ¿No ven? Ahora, si ustedes terminan de hacer esta integral, ¿cierto? Perdón. Si ustedes terminan de hacer esta integral, ¿no ven? La podemos separar. Entonces me quedaría a al cuadrado, perdón, ay Dios, esto sin trabajar sin tabla es la muerte. A al cuadrado sobre 2 por t, ¿cierto? Saqué el 2 y me quedaría la integral en un periodo. Lo voy a poner aquí. En realidad lo más importante es la conclusión a la que lleguemos, pero no quiero que esto quede al aire, porque, bueno, si lo pongo es porque sé. De 1 de t, ¿cierto? Más la integral en un periodo de coseno de 2 veces omega 0 por t, ¿cierto? De t. ¿No ven? Bueno, aquí tendría que cerrarse el paréntesis. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la integral de un coseno en un periodo? Eso ya deberían sabérselo ustedes. ¿Cuál sería la integral de un coseno en un periodo? Sin tener que hacer cálculos ni nada. O sea, ¿cuál es el La área? integral ¿Sí? de un coseno. El área bajo La la... integral de un coseno. Sí, el área bajo la curva de un coseno en un periodo entero, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 0. 0, ¿cierto? El área bajo la curva es 0. ¿No ven? El lóbulo de arriba y el lóbulo de abajo se cancelan. Y si es 2 veces el coseno, pues es 2 veces 0. Entonces esto se va, ¿cierto? ¿No ven? ¿Y cuál es la integral de 1? Sería El periodo. el periodo, ¿cierto? Exactamente, entonces el periodo se va con el periodo y me quedaría al cuadrado sobre 2. Esta es la potencia de mi señal. Entonces ya tengo una variable para calcular el SNR. No se les olvide que estamos calculando el SNR. Entonces ya tengo potencia de la señal. Me falta la potencia del ruido. Y luego hacer el radio o la razón. Y luego de eso convertirlo a decibeles. Eso es lo que tengo que hacer para que no se les olvide lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces la ecuación del ruido, del ruido, ¿cierto? O del error de cuantización va a ser delta sobre 2 tau por t. ¿Por qué delta sobre 2 tau por t? Porque fíjense, si mi error va de menos tau a tau, ¿cierto? De menos tau a tau, como se ve en esta ecuación o en esta línea, en esta gráfica, perdón, vamos a hacerlo más grande. ¿Listo? El punto
el punto más grande, el punto de error más grande sería básicamente justamente en la mitad, ¿cierto? Porque está justamente entre los dos niveles de cuantización, por lo tanto la separación es máxima, que sería la mitad de un nivel de cuantización, ¿cierto? ¿Listo? Y el error más pequeño sería cuando está justamente en menos tau y en tau, ¿cierto? Entonces, el error de cuantización va a ser una línea recta que es delta sobre 2 tau por t. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la potencia de esa señal. Entonces vamos a integrar, me daría 1 sobre tau, porque ya no va a ser t sino tau, ¿cierto? La integral de 0 a tau de mi señal al cuadrado, ¿cierto? Que sería delta sobre 2 tau al cuadrado por tau al cuadrado. ¿Listo? Hacemos eso, fíjense que el tau lo puedo sacar, me quedaría delta al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Tau al cubo, porque aquí me quedaría tau al cuadrado y aquí tau, me quedaría tau al cubo, ¿cierto? Y la integral del t al cuadrado, ¿cuánto es integral del t al cuadrado? T cubo sobre T al 3. cubo sobre 3, ¿cierto? Evaluado entre 0 y tau me quedaría tau al cubo sobre 3, ¿cierto? Entonces, tau al cubo sobre 3 por delta al cuadrado sobre 4 tau al cubo me quedaría delta al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y esa sería la potencia del ruido. Entonces ya tengo las dos variables. Potencia de la señal al cuadrado sobre 2. Potencia del ruido, que sería delta al cuadrado sobre 2. Entonces vamos a hacer relación señal a ruido. Potencia de la señal sería al cuadrado sobre 2. Potencia del ruido sería básicamente, bueno, este delta lo voy a escribir en función de A. Entonces vamos a hacerlo. Fíjense que ya calculamos el delta, es 2A sobre 2 a la B. Entonces yo puedo reemplazar el delta por 2A sobre 2 elevado a la B. ¿Listo? Al cuadrado sobre 12. ¿Cierto? O sea, eso me quedaría 4 por al cuadrado sobre 12 por 2 elevado a la 2b, ¿cierto? ¿Por qué 2 elevado a la 2b? Porque cuando elevo una potencia al cuadrado, multiplico las potencias, ¿cierto? Sería 2 elevado a la 2b. O sea, eso me quedaría al cuadrado sobre 4 dividido en 12, 3 por 2 elevado a la 2b. ¿Listo? Entonces tengo potencia de la señal sobre potencia del ruido, que es todo esto que está aquí. De aquí se puede ir el a al cuadrado con el a al cuadrado, ¿cierto? El 3 sube arriba y el 2 se queda abajo, entonces me quedaría 3 medios por 2 a la 2b. Esta sería la potencia de la señal a la potencia de ruido. ¿Listo? Ahora, si yo les digo analicen esto que está aquí. ¿Qué pasa si aumento el número de bits? ¿Aumenta la relación señal al ruido o disminuye? Es decir, el B, si aumenta el B, ¿qué pasa con la potencia de la señal al ruido? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Fíjense, aumenta y de hecho aumenta de forma casi exponencial, ¿no? Vamos a pasar esto a Sí. decibeles, ¿cierto? Pasemos esto a decibeles. Entonces me quedaría, voy a hacerlo aquí, voy a quitar esto verde, ¿cierto? Entonces me quedaría 10 por logaritmo en base 10, ¿cierto? De 3 medios por 2 elevado a la 2b. Entonces esto me quedaría 10 por propiedad de los logaritmos. ¿Qué pasa cuando multiplico en el logaritmo? Lo puedo separar como suma, ¿cierto? Logaritmo en base 10 de 3 medios, ¿cierto? Más logaritmo en base 10 de 2 elevado a la 2b, ¿cierto? Y vamos a seguirlo haciendo. Entonces esto me quedaría igual a 10 por logaritmo en base 10 de 3 medios. ¿Listo? Perdón, está una locura. Más 10, ¿cierto?
Ahora, por propiedad de logaritmos, cuando yo tengo un logaritmo de algo elevado a la, ese exponente lo puedo sacar con multiplicación, que haría 2 a la 2b, ¿cierto? Por logaritmo en base 10 de 2, ¿cierto? Ahora quiero que me ayuden a calcular esto. ¿Cuánto es 10 por logaritmo en base 10 de 3 medios? Confírmeme que es 1.75. Me sale 1.76, pero sí, por ahí. Sí, digamos que sí. Ahora vamos a hacer este que está aquí. Multiplica 10 por 2 por logaritmo en base 10 de 2. Eso te tendría que dar 6.02. O sea, 20 por logaritmo en base Sí, 10 de 2. solamente. 6.02, ¿cierto? Entonces, fíjense, vamos a analizar esto. Esto es una ecuación lineal. Estamos linealizando una relación, porque eso es con logaritmo. Ahora quiero que ustedes me digan, si yo aumento un bit, solamente un bit, o sea, si me voy de 2 bits a 3 bits, es decir, de 4 niveles a 8 niveles, ¿cuánto aumenta la relación señal a ruido? En decibeles. Según esta ecuación que estoy aquí resaltando. ¿Cuánto aumentaría la relación señal a ruido si aumento un solo bit? Iría aumentando de 6 en 6, creo, De 6, básicamente. de 6 decibeles en 6 decibeles, ¿cierto? Entonces, ustedes vieron circuitos, vieron filtros, ¿cierto? Sí, ¿Se acuerdan cuál era la definición de frecuencia de corte? La frecuencia de corte es la frecuencia para la cual la potencia de entrada se disminuía por 2, ¿cierto? sí, Es decir, sí, perrito, es decir, los decibeles se disminuían por cuánto, ¿se acuerdan? ¿Por cuánto se disminuían los decibeles en la frecuencia de corte? Creo que por 6 justamente. Casi por menos, en realidad por 3, ¿cierto? Ah, o Con- sea, sí, pero como dijo que era por el doble, yo, bueno, lo relaciono. Entonces, básicamente la frecuencia de corte es la frecuencia de mitad de potencia, que es menos 3 decibeles. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí estoy aumentando el doble de la mitad de potencia. En realidad estoy cuadruplicando la potencia de la relación señal al ruido si vemos una relación lineal, no en decibeles. Entonces, un solo bit lo que hace es cuadruplica la relación señal a ruido, es decir, es un aumento brutal, ¿no? Piénsenlo así, estamos haciendo básicamente la potencia de la señal, digamos, si es 40 watts, se estaría multiplicando por 4, o sea, 4 por 4, 1660 watts, o algo así, ¿cierto? Entonces, el hecho de que ustedes aumenten un solo bit es una ayuda brutal. Y tiene sentido, ¿no? Porque un solo bit es básicamente un aumento exponencial del número de niveles. Entonces, lo que ustedes tienen que sacar de toda esta demostración matemática es esto que está aquí. ¿Listo? 6 decibeles. Un aumento de un bit son 6 decibeles. Entonces me vuelvo mucho más robusto por 4 veces en potencia. ¿Ya? ¿Listo? Vámonos un ratito aquí y luego hablamos de la tarea que les quiero dejar. ¿Listo? Ya, esto en realidad es para conversión digital analógica y para codificación. Entonces, eh, vamos a hablar de la tarea que quiero que hagan. ¿Listo? Entonces, la tarea que quiero que hagan es básicamente tarea. Voy a poner aquí para que vean el video. Tienen que hacer un cuantizador en MATLAB o
en Python. ¿Listo? ¿Qué tiene que tener ese cuantizador? Ese cuantizador va a ser una función, ¿listo? Que tenga como entrada un vector y el número de bits. ¿Listo? ¿Ya? Y que tenga como salida, básicamente la salida sería el vector cuantizado y además que grafique el vector sin cuantizar y el vector cuantizado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo numérico y ¿saben manejar funciones en MATLAB y en Python? Sí. ¿Sí? Listo, entonces creo que es fácil. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo que sea el siguiente. Yo tengo un vector, entonces en MATLAB pueden poner 0, menos 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 2, menos 3. Algo así. ¿Listo? ¿Ya? Ese sería el vector. Ahora tengo, pongámoslo fácil, 2 bits. 2 bits. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero tienen que calcular el delta. ¿Cierto? El delta es el máximo. ¿Cuál sería el máximo de ese vector? 5. El mínimo. ¿Cuál sería el mínimo de ese vector? Menos 3. ¿Cierto? Y eso sobre el número de niveles, que en este caso sería 2 elevado al número de bits menos 1. ¿Listo? O sea, me quedaría 5 menos 3, 8 sobre 4 menos 1, 8 tercios. ¿Listo? Entonces el delta es 8 tercios. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían los niveles de cuantización? Bueno, hagamos los niveles. Sería, empezamos menos 3, ¿cierto? Menos 3 más más 8 tercios. Ese sería el segundo. El tercero sería menos 3 más 2 veces eso, 16 tercios. Y el tercero sería sería 5, porque es el último, ¿cierto? Esos son mis 4 niveles, ¿ya? Entonces me pueden ayudar a calcular estos números, menos 3 más 8 tercios, ¿cuánto es? Fraccionario, o sea, con decimales, no en fraccionario, perdón. El primero es menos un tercio, o sea, menos 0.333. Menos 0.33, el segundo. Siete tercios, o sea, 2.3333. Y el tercero 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué debería botar su vector cuantizado? ¿Qué debería arrojar su función? Debería arrojar menos 0.33, porque el 0 está más cercano a menos 0.33. El menos 1 está más cercano a, creo que a menos 0.33 también. El 2 está más cercano a 2.33. El 4 está más cercano a 5. El 5 es 5. ¿Cierto? El 1 es menos 0.33. ¿Listo? El 2 está más cercano a 2.33. Y el menos 3 está más cercano a menos 3. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, su función debería botar básicamente este vector cuantizado. Y de hecho, mañana lo podemos probar con este. ¿Listo? ¿Y qué tienen que graficar? Bueno, lo que yo espero es que grafiquen con STEM. Pongan STEM.
vector original, como lo hayan llamado, no sé cómo lo llamen, y hagan un hold on. En Python no es necesario poner hold on, stem, ponemos vector cuantizado. ¿Listo? Y obviamente con un color diferente, pónganle rojo o algo así. ¿Ya? Eso es lo que quiero que hagan para... ¿Creen que para mañana lo tiren? ¿Sí? Puede que sí. ¿Será que le podemos mostrar mañana? Ya. Entonces muéstrame mañana a principio de clase y miramos a ver cómo está evolucionando. Pero yo creo que ustedes lo van a tener rápido. ¿Listo? Esta es cuestión de simplemente hacer un vector que vaya desde el mínimo con un paso delta hasta el máximo, ¿cierto? Luego pueden hacer como una especie de resta. Bueno, miren a ver cómo se las ingenian, pero yo creo que sí. Esa es una tarea. Y la otra tarea que quiero por favor me ayuden, y eso es ya para beneficio de todos, es, no sé si me da el tiempo, ayúdenme por favor, ayúdenme a buscar cómo montar el circuito propuesto con un ADC 0809, que es el que está disponible, porque tenemos que cambiar ese datasheet, ese circuito propuesto. Yo lo voy a buscar también, pero sería bueno que mañana ustedes me dieran algunas propuestas también. ¿Listo? Esa es la tarea que tendríamos, bueno, que ya empezaríamos a hacer para mañana. ¿Preguntas de alguna de las dos? Creo que esta está clara. Esta igual creo que está clara. ¿No hay preguntas? Ok. No. Por ahora no, ¿cierto? Tal vez cuando hagan el cuantizador les va a surgir algunas preguntas, pero yo creería que ustedes, como han mostrado el desempeño, creo que ya lo pueden hacer rápido. ¿Listo? Vámonos para conversión digital analógica. ¿Listo? Vamos a tratar de empezar, tal vez incluso terminar hoy, no creo. Y después de eso ya sí empezaríamos a ver transformada de Fourier discreta, y ya después de eso podríamos empezar a ver filtrado. ¿Listo? Que es en realidad lo que quiero que se lleven de aquí es cómo hacer filtrado, al menos filtrado FIR, y luego tal vez nos dé tiempo para ver digamos algunas transformadas avanzadas como la transformada discreta del coseno, wavelet, etc. Ok, entonces creo que ya habíamos visto que una de las formas más lógicas de hacer un filtrado, ¿cierto? Es utilizando un conversor digital analógico que sea un filtro pasabajas, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Alguien me acuerda? ¿Alguien me recuerda por qué con un filtro pasabajas haría la conversión digital analógica? Tal vez Peter o Rodrigo. Mm, ¿no era para eliminar las frecuencias bajas? No, el filtro pasabajas deja pasar frecuencias bajas, ¿no ven? Ah, para eliminar las que no son bajas. Sí, y esas que no son bajas, ¿qué son? Las repeticiones que no nos interesan. Las repeticiones que no nos interesan, porque recuerden que yo necesito solamente una repetición que es la original, ¿no ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que
esto que está aquí y el resto que aparecen, que ustedes ya hicieron la tarea, se van a ir y me queda la original. Entonces, conversión analógica a digital es muestreo y cuantización, ¿cierto? Que ya vimos los dos. Nos falta ver codificación, pero eso lo vamos a ver. Eso es rapidito, solo el concepto. Conversión digital analógica es irnos desde el mundo digital analógico, ¿cierto? Es decir, cuando ustedes, para que, digamos, lo tengan en contexto, cuando ustedes graban una canción, esa canción la grabamos en formato digital, ese formato digital se sube a YouTube, ¿cierto? Y ahí tenemos, digamos, lo tenemos almacenado en un servidor, ¿cierto? Eso es un archivo digital, ¿ya? Ahora, ¿por qué tengo que hacer conversión digital analógica? ¿Por qué la tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo de hacer conversión digital analógica de una canción? ¿Alguien? Rodrigo. ¿Quién es el otro? Perdón, Rodrigo, Peter y Para poder Cristian. escucharla en medios físicos, Pero ¿cuál es tu medio físico? Sí, es para poder escucharla, pero ¿cuál es tu medio físico? un medio analógico como un parlante Sí, que utiliza la electricidad para reproducir los sonidos, digamos. sí, pero hay un medio analógico más apegado a tu Ah, cuerpo. el aire. El aire y el oído, ¿cierto? El oído no es un sistema Ah, digital, ¿cierto? Yo no puedo interpretar señales digitales, ¿no ve? Entonces, como tú dices, tengo la señal digital, la convierto analógica porque yo soy un ente analógico, yo no soy un ente digital. Entonces, yo puedo interpretar solamente funciones y señales analógicas, ¿cierto? Las imágenes es lo mismo, ¿cierto? Las imágenes, el sonido, todo lo que entra a mí es un sistema, son señales analógicas, ¿cierto? Entonces la canción que está en la nube, formato digital, hago una conversión digital analógica y la escucho con mi oído, que es un sistema analógico. ¿Listo? Ahora, lo que han dicho ustedes, ¿no? Entre Peter y Alexandra, creo, contestaron, Cristian o Rodrigo, no me acuerdo, me contestaron la pregunta. La conversión digital analógica más obvia es hacer un filtrado pasabajas, ¿cierto? Como ven ustedes ahí, para quitar las repeticiones, y esas repeticiones vienen del muestreo, que puede ser ideal, impulsos, o no ideal, pulsos, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿ya? Vamos a hacer la transformada de Fourier de esta señal, ¿listo? Si no se acuerdan de transformada de Fourier, bueno, vamos a hacerlo aquí rapidito, ¿listo? Vamos a hacer la transformada de Fourier de esta señal, que es el filtro pasabajas, que es mi conversor digital analógico. Perdón, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo ¿Dónde está mi puntero? Ahora, ¿por qué no sale el puntero aquí? Perdón. Algo ha pasado con este puntero del mouse. Se ha vuelto invisible. Ay, Dios. Esa clase está ahora. ¿Qué pasa? Y ahora sí. Vámonos aquí a hacer la conversión digital analógica. ¿Listo? De este filtro. ¿Ok? Entonces, si no se acuerdan de transformada de Fourier, no importa, yo la voy a poner aquí. La transformada de Fourier, la transformada inversa de Fourier es igual a 1 sobre 2pi, ¿cierto? La integral de menos infinito a infinito de mi señal de x de omega, vamos a poner omega, por Euler elevado a la j omega t
d omega. Tal vez ustedes la vieron con df, pero es básicamente lo mismo. Listo, solamente que cuando es con omega aparece 1 sobre 2pi, que es como si fuese un normalizador. ¿Listo? Entonces, esta es la transformada inversa de Fourier. Vamos a poner aquí mi señal. ¿Listo? Entonces vamos a calcular mi función en tiempo. Quiero hacer esto porque quiero ver cómo se ve la conversión digital analógica en el tiempo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto. Ahora, si yo les digo, ¿cómo hago esta integral? ¿De dónde a dónde integrarían ustedes para hacer la transformada inversa de esta función? Vamos a ponerlo aquí. Perdón. Madre, perdón. Está una locura hoy esto. Perdón, voy a poner aquí esto. Otra vez. A ver. ¿Listo? Entonces, si yo les digo, ¿cómo harían ustedes la integral, la transformada inversa de Fourier? Perdón. Esto está una locura hoy. ¿Listo? ¿De dónde a dónde integrarían? Cristian, ¿de dónde a dónde integrarías x de omega? Si quiero hacer la transformada inversa de Fourier de mi filtro. De las frecuencias límite. De las frecuencias límites, porque fuera de eso es 0. Muy bien, entonces sería menos omega c hasta omega c. ¿Cuánto vale mi función en ese rango, Cristian? Vale. Volvamos aquí. ¿Cierto? Dijimos que es un filtro con pasabajas con ganancia t, donde t es el periodo de muestreo. Entonces, ¿cuánto vale? Vale t, ¿cierto? Ahora, ¿por qué vale t? De pronto ustedes dicen, ¿pero de dónde sacó t este man? Bueno, t es porque recuerden que cuando yo hago la conversión analógica digital, aparece un 1 sobre t, y ese 1 sobre t viene de expresar mi tren de impulsos como serie de Fourier. ¿Listo? Entonces tengo que quitar ese 1 sobre t para contrarrestar la ganancia que está apareciendo cuando hago conversión analógica digital. ¿Listo? Ok, entonces vamos a hacer esta integral. ¿Listo? Yo creo que con eso acabaríamos hoy. Y luego entendemos bien con un demo. T sobre 2pi, no 2pu. ¿Cierto? ¿Cuál sería la integral? Vamos a poner esto. ¿Listo? De la integral de Euler a la j omega t de omega. ¿Listo? ¿Cuál sería la integral de un Euler a un exponente? El Euler sobre ese exponente. El Euler Bueno, sobre exponente. la constante del exponente. Entonces sería t sobre j. Estoy integrando respecto a omega, entonces me quedaría jt. ¿Cierto? jt 2pi por Euler elevado a la j omega t. Y eso evaluado entre dónde y dónde. Entre menos omega c, perdón, menos omega c, carajo, hasta omega c. Perdón, es menos omega c abajo y omega c arriba. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la evaluación de las integrales, que ustedes ya saben eso más que yo. Me quedaría t sobre jt 2pi por Euler elevado a la
J omega T, omega CT, ¿cierto? Que sería el límite superior menos el límite inferior, que sería Euler elevado a la menos J omega C por T. ¿Listo? ¿Listo? Esa sería la transformada inversa de ese filtro pasabajas. Ahora, ¿a qué se les parece esto que está aquí? ¿Cómo lo pueden escribir de mejor manera? Que no se vean esos Eulers feos ahí. Coseno de omega ct menos j seno de omega ct. Sí, por ahí va la cosa, pero en realidad lo que puedo hacer es directamente, recuerden que el seno se puede expresar como, se puede expresar como resta de Eulers complejos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir esto es igual a, si no entienden, me avisan para hacerlo más lento. Entonces sería T sobre pi por T por todo esto que está acá, ¿cierto? ¿No ve? Todo esto que está acá dividido, perdón, solamente esto que está acá. Ya me estoy mareando yo ya. Solamente, perdón, esto está muy dividido entre J2, ¿cierto? Es lo mismo, ¿no? Solamente metí el J2 dentro de la resta de Eulers. Y esto que está aquí, ¿a qué se les parece? Esto sí ya lo deberían saber. ¿Eso qué es? Seno de omega ct. Seno omega ct, porque el seno es resta de Eulers sobre J2, ¿cierto? Entonces, en conclusión, yo puedo hacer la transformada inversa o puedo expresar la transformada inversa de ese filtro pasabajas de la siguiente manera. Lo puedo expresar como, me cago con esto. Perdón chicos, está horrible esto. T sobre pi por T por seno de omega C por T. ¿Listo? Vamos a ponerlo grande. ¿Ya? Y este sería la transformada inversa de ese filtro pasabajas, ¿cierto? Que es básicamente mi conversión digital analógica. Ahora la pregunta para ustedes es, primero, ¿han visto este tipo de funciones en algún lado? Y si la han visto, ¿cómo llamaron esas funciones? ¿Cristian? ¿O Rodrigo? ¿O Michelle? ¿O Alexandra? ¿O Peter? ¿No? Bueno, voy a mostrarles en internet, ¿cierto? ¿Listo? Ese tipo de funciones se llama funciones sinc. Vamos a poner sinc. Sinc function. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí básicamente es un seno amortiguado, es decir, un seno dividido sobre la variable independiente. Por ejemplo, seno de pi t sobre t sería de esta manera, ¿ya? Seno de pi t sobre t. ¿Listo? Pero eso nos da más, eso nos abre más preguntas que más respuestas. Es decir, si yo veo esta función que es un sinc, ¿cierto? Ese sinc, ¿cómo lo utilizo yo para recuperar mi señal? Porque recuerden que lo que estamos haciendo es tratando de recuperar mi señal, ¿cierto?
Quiero tratar de recuperar la señal analógica a partir de este filtro, y este filtro en tiempo es básicamente un seno que se va amortiguando con el tiempo. La pregunta es, ¿cómo hago para utilizar esas funciones para recuperar mi señal original? ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana a continuar. Vamos a hacer una demostración y luego de eso sí nos vamos a transformada de Fourier de señales discretas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se les olvide su tarea. Su tarea es hacer el cuantizador, ¿listo? De esta manera como está acá, ¿ya? Y buscar cómo adaptar el circuito que les planteé utilizando el ADC 0809. Y eso lo vamos a discutir mañana a primera hora, tanto la tarea como el circuito que, digamos, todos vamos a tratar de averiguar. ¿Listo? Tal vez no sé si me quede tiempo, pero vamos a tratar de averiguar. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta específica. O Por está... ahora no.